Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión. Católico soy del Evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo. Un saludo para todos los hermanos y hermanas que escuchan y ven este programa y que quieren seguirse instruyendo como miembros de esta iglesia que Cristo fundó. Vamos a continuar con el tema que comenzamos hace unos días, la iglesia que Cristo fundó y que le dio autoridad para llevar la buena nueva, el anuncio de salvación. Finalizábamos el tema pasado, la primera parte, con el texto de Gálatas 1 del 6 al 9. Por cierto, un texto bastante fuerte, no son palabras mías, son palabras que están escritas y que quizás a algunos les parezcan duras, pero al principio yo decía, si somos un poquito humildes y honestos con nosotros mismos, tenemos que aceptar aquellas cosas que no estamos haciendo bien y que no están de acuerdo con la voluntad, el deseo de Dios. Y solo quiero que retoquemos un poquito ese texto bíblico como continuación de este tema, la iglesia que Cristo fundó y autorizó, le dio la autoridad, pues, releyendo el texto de Gálatas 1, 6 al 9, para que hagamos una reflexión de arranque, de inicio de esta continuación del tema. Lo releo, Gálatas 1, 6, 9. No salgo de mi asombro al ver con qué rapidez han abandonado a quien los llamó mediante la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Pero no hay otro evangelio. Lo que pasa es que algunos los están confundiendo e intentan manipular el evangelio de Cristo. Pues sea maldito cualquiera, yo o incluso un ángel del cielo, que les anuncie un evangelio distinto del que yo les anuncié. Ya les había dicho, y ahora lo repito, si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, caiga sobre él la maldición. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios que estamos leyendo, escuchando y meditando. Cristo vino hace 2000 años, fundó una iglesia, San Mateo 16, 18 y 19, y además de fundarla le dio autoridad. A ellos les dijo que fueran por todos los pueblos, y esta iglesia, hemos reflexionado ya, desde hace 2000 años ha anunciado la buena nueva. Hace 500 años surgieron muchas personas pensando distinto y pensando hacer las cosas según ellos como Dios quiere. Pero no podemos estar haciendo las cosas como Dios quiere si estamos dividiéndonos. Y hay muchos textos bíblicos que dicen que la división no viene de Dios, que un reino dividido se destruye solo. Y San Juan 10, 16 dice que el deseo de Jesús es que haya un solo rebaño, porque hay un solo pastor. Y ese único pastor es Jesucristo, el que fundó la iglesia, el que es cabeza de esta iglesia, de este cuerpo que es la iglesia. Así que, hermano, aquí no hay otra alternativa que seamos humildes. Si hemos ido haciendo divisiones, grupos, y le hemos ido poniendo nombres bonitos, que iglesia tal, y que esta es la iglesia que Cristo fundó. Cristo vino hace 2000 años. Y si su iglesia, según entre comillas, es la que fundó Cristo, y esa iglesia tiene 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 80, 100, entonces quiere decir que hace 100 años es que empezó a hablarse de Cristo. Hace 100 años es que empezó a llegar la esperanza de la salvación a la humanidad. No, hermano, no. Hay que ser humilde, hay que reconocer. Y San Pablo sabía que iban a surgir personas que iban a estar inventando, personas que iban a hacerse impostores de algo que realmente no los han mandado a hacer.
Y por eso dice en la carta a los Gálatas, me extraña que tan pronto se hayan pasado a otro evangelio. Pero él mismo dice, no es que haya otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que andan queriendo manipular, cambiar, torcer el evangelio, enseñarlo a su modo. Pero dice Pablo, si yo mismo, cualquiera, pero si yo mismo regresara a enseñarles de otra manera, de como ya les he enseñado, sea maldito. Si un ángel dice que viene de parte de Dios a enseñarles otra cosa que no es lo que aprendieron desde el principio, desde hace 2000 años, la enseñanza que Cristo dio a los apóstoles, también sea maldito, aunque venga como un ángel enviado por Dios. Por eso, hermanos católicos que casi no están instruidos, instrúyanse para que puedan examinar todo y quedarse con lo bueno. Yo estoy de acuerdo si llega un hermano a visitar a una casa, hablarle del amor de Dios, que cambie su forma de vida, que luche por dejar el vicio, que le pida a Dios que haga una decisión. Eso está bien. Lo malo es que la mayoría de veces llegan ofendiendo, insultando, sembrando odio contra la única iglesia que Cristo fundó. Y hay gentes que creen que la autoridad es gritar. Y cuando oímos, por ejemplo, hermanos pastorcitos protestantes allá en los parques, en las calles, gritando, me imagino que están bien vitaminados. Y lo que buscan con eso es sugestionar a las personas. Al otro día aquí en esta comunidad, como a las 5:30 de la mañana, pusieron un pequeño audio donde un hombre gritaba para el Día de la Madre. Yo no me imagino a Cristo predicando de esa manera, porque Cristo es amor. Lo que Él quiere es que nosotros reconozcamos que Él nos ama y que debemos amarlo. Pero cuando alguien grita desaforadamente, desesperadamente, lo que busca es sembrar miedo, terror en la persona, para que éste tenga miedo y diga, pues voy a aceptar las cosas de Dios. Si no es por amor, eso no va a durar. Y nadie es feliz si no está por amor con Dios especialmente. Así que ánimo. La iglesia que Cristo fundó lleva 2000 años y ha estado siempre caminando, trabajando entre luces y sombras, pero esta es la iglesia que Cristo fundó. Y nunca hemos negado, reconocemos que han habido hombres que se han equivocado. Yo mismo me he equivocado siendo una gente sencilla, pero me equivoco. Y el que cree que no se equivoca es el que está más equivocado, porque no es humilde para reconocer sus limitaciones. Que hay propósito, gloria a Dios, que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, bendito sea el Señor, así debe de ser. Pero eso de santificarnos, de creernos ya que la sabemos todo, que lo tenemos todo ganado, esto es una lucha. Y perseverar en la iglesia católica, la iglesia que Cristo fundó, la iglesia universal, porque eso quiere decir católico, ya les expliqué, es lo más hermoso. Y yo soy servidor de esta iglesia hace 28 años y yo nunca he tenido amor a cosas materiales, ambiciones económicas. Si yo tuviera esas ambiciones, quizás fuera protestante. Pero ¿de qué me serviría ganar el mundo entero si cuando Dios me pida cuentas, yo voy a reconocer que todo lo hice en esta tierra por ambiciones materiales, por vivir bien? Prefiero aquí ser pobre económicamente, servir por amor, no por estar imponiendo ofrendas, diezmos, primicias. Prefiero ser pobre económicamente y estar seguro que eso es lo que Dios quiere. Y no disfrutar esta vida materialmente y cuando Dios me pida cuentas tener que aceptar, avergonzado, que ya mi recompensa la tuve en esta tierra, que para el cielo nada me espera porque solo ambicioné las cosas materiales y según estaba sirviendo a Dios y lo que buscaba era cosas materiales. Entonces vamos a continuar con este tema de San Pablo, que parece que es muy duro, como que está echando maldiciones a aquellos que vienen a enseñar otras cosas que no es la enseñanza del principio. Y este mismo San Pablo, que era un hombre muy sabio, era un fariseo, un israelita de los más aferrados a la ley, pero cuando tuvo el encuentro con Cristo, cuando sintió el toque de Dios fuertemente,
Tuvo 3 días ciego en oración y luego fue bautizado por aquel servidor Ananías. Empezó su misión, dejó su actitud de perseguir a los seguidores de Cristo, a los seguidores del resucitado, y empezó él a ser un seguidor del resucitado de Cristo y a ser un servidor de Cristo. Y entonces, de perseguido, tuvo que vivir toda la vida hasta el último momento que le quitaron la vida. Pero él antes fue perseguidor, pero de perseguido vivió todos sus años después de encontrarse con Cristo. Y por eso había unos momentos que él decía: para mí sería mejor irme al cielo y estar con Cristo, porque pasaba mucho sufrimiento. Y él mismo dice: yo nunca he sido carga para nadie, he trabajado con mis manos. Un servidor de Dios es el que lucha para mantener su propia vida, su familia, y servir a Dios, apartar ese tiempo. Claro, en la iglesia hay hombres escogidos de entre tantos hombres que Dios llamó para ser sacerdotes, para servir totalmente, día y noche, al pueblo suyo. Esos son los sacerdotes, los obispos. Y aún ellos no imponen el diezmo. Son personas que con lo que pueden, con lo que su corazón, su voluntad, sus posibilidades le dan, ayudan para que ellos se sostengan. Así que este San Pablo, que es tan exigente, él mismo da el ejemplo en este aspecto de estar sometido a los demás, a los que mandan, a los que dirigen la única iglesia que Cristo fundó. Pablo bien pudo haber fundado otro grupo, mucha gente lo hubiera seguido, pero él decidió mejor ir donde Pedro y someterse a la autoridad que él había recibido de Dios. Queridos hermanos y hermanas, vamos a leer el texto de la carta a los Gálatas, hoy el capítulo 1, pero versículo 18, que habla de esa sumisión del apóstol San Pablo a la autoridad de aquellos que Dios autorizó para guiar a su iglesia, a la iglesia que él fundó. Dice Gálatas 1:18: luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y permanecí junto a él 15 días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este gran hombre que antes fue perseguidor y hoy se había entregado a Dios, después de trabajar 3 años en esta iglesia, subió a Jerusalén, donde estaba el jefe, el que hoy llamamos el Papa, a conocerlo, a reunirse con él, para ver si lo que estaba haciendo estaba bien hecho. Y miren, hermanos, hermanas, el mismo libro o carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 1 y 2, miren lo que dice: pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén junto con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Subí impulsado por una revelación y en conversación privada con los principales dirigentes les di cuenta del evangelio que anuncio o predico a los paganos. No sea, oiga esto, no sea que tanto entonces como ahora me estuviera esforzando inútilmente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Escuche bien esto. Después de 3 años que Pablo se encontró con ese Dios poderoso que hizo el cielo y la tierra, con nuestro Salvador, 3 años después subió a Jerusalén. No se fue en avión, no se fue en bus, si acaso en un barco en alguna parte del trayecto. Llevaba tiempo, 3 años, y después, dice, 14 años después volvió a subir donde estaba Pedro. Si eso hicieran hoy todos los hermanos que dicen que Dios les ha dado una misión, que se han encontrado con Dios, que Dios se les ha revelado, que Dios les ha dicho tal y tal cosa, fuera hermoso que fueran allá donde el Papa y le dijeran: vengo a darle cuenta de lo que estamos predicando, para ver si estamos trabajando en provecho de la salvación de las almas o estamos echando a perder la obra de Dios. Si fueran humildes aquellos hermanos
que se han ido de la iglesia y han formado su grupo, y fueran como Pablo a ver si lo que predican es correcto delante de Dios. ¿Y quién les va a decir si es correcto? Pues al que Dios ha autorizado, a Pedro. Y después de Pedro, hoy en día, el Papa Francisco. Si lo que enseñan es bueno, si lo que están haciendo es bueno, Él los felicitará, los animará a seguir sirviendo con amor, con entrega, con dedicación. Pero si lo que están predicando es un error, son blasfemias a veces, el Papa les diría: hijo, esto no es lo que Dios quiere que enseñes. Dios quiere que enseñemos el amor los unos a los otros. Porque qué triste es oír hermanos protestantes cuando predican, se les siente aquel odio, aquel rechazo, aquella soberbia, orgullo, que sienten que ellos están salvos y todos los demás perdidos, condenados. Eso no viene de Dios, porque Dios es amor, y Dios no vino a condenar al mundo, sino que se salve. Pero cuando yo oigo hermanos no católicos gritar de esa manera tan desconsiderada, sin misericordia, yo digo: no les llegue el Espíritu Santo. Aunque griten fuerte, no los mueve Dios, los mueve su capricho, su odio, su soberbia, su orgullo. Hace un tiempo conocí a un hermano de la zona de Pasaquina en un retiro de servidores, y platicaba con él. Él fue protestante 12 años, 2 años de oyente y 10 años que fue predicador, pastor. Y yo le decía que algunos hermanos en algunas sectas pueden salvarse porque están ahí, porque nunca conocieron a Dios en la iglesia católica, nadie los invitó, o tuvieron papás que no los llevaron a escuchar la palabra de Dios. No son tan culpables de estar en una secta. Y me decía ese hermano, se llama Francisco, tiene unos 65 años quizás de edad. Me decía: no, hermano, mire, el problema es que ahí uno se carga un orgullo, una soberbia, y uno cree que solo uno es, me dice. No, le digo, yo le insisto, pero Dios es misericordioso. Muchos hermanos ahí se van a salvar. Ay, hermano, yo estuve allí 12 años, me dice. Qué triste, porque el deseo de Dios es que seamos humildes. Y Él mismo dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y sus almas encontrarán alivio, descanso. Y si no tenemos ese corazón sencillo, humilde, manso, estamos en grandes problemas. Si al contrario somos orgullosos, somos soberbios, creyéndonos que somos los únicos buenos, santos, estamos en graves problemas. Pablo era un hombre muy sabio, pero subió la primera vez a Jerusalén a platicar con San Pedro, a explicarle lo que andaba enseñando después que Dios lo había llamado, después que Dios se le había revelado en el camino a Damasco. Y luego subió la segunda vez, y dice que esta vez ya traía a otro compañero de predicación, a Bernabé, y también a otro discípulo llamado Tito, que está en la Escritura también, un pequeño libro, una pequeña carta a Tito. Y dice que Pablo subió impulsado por una revelación. En conversación privada con los principales dirigentes, les di cuenta del evangelio que anuncio a los paganos, no sea que tanto entonces como ahora me estuviera esforzando o trabajando en vano, inútilmente. Queridos hermanos y hermanas, cada día aparecen hermanos que dicen: Señor me reveló que fundar una iglesia. Si fueran allá donde Pedro le dijera: mire, Papa Francisco, tuve una revelación, Dios me dijo esto y esto, el Papa con humildad y con amor examinaría esa revelación si viene de Dios, o es un capricho tuyo, hermano, o es un invento tuyo, o es el enemigo que está sembrándote la cizaña y tú no te das cuenta. ¿Y cuántos católicos se creen de esas revelaciones de otros? No, que el hermano le reveló el Señor esto y por eso vamos a esta iglesia. Cristo solo fundó una iglesia. Otros dicen: no, es que yo aquí me siento cómodo. Ya les decía en vez pasada que hay muchas personas que se sienten cómodas estando en el parque todo el día jugando, charlataneando. Pero no es que eso sea bueno, que eso esté de acuerdo con el deseo de Dios. Y así muchas personas se sienten cómodas en algún lugar, pero no es que eso esté bien delante de Dios.
Así que la señal de que estás bien no es que tú te sientas cómodo, sino que de verdad estés haciendo lo que Dios quiere. No olvides, dice que Pablo tuvo conversaciones privadas con los principales dirigentes. ¿Y quiénes eran esos en ese tiempo? Pues los que Jesús tenía como los principales cuando Él estuvo en esta tierra: Pedro, Santiago y Juan. Con ellos conversó lo que andaba enseñando, lo que andaba predicando. Y miren lo que dice el mismo libro o carta a los Gálatas, capítulo 2, pero el versículo 9, Gálatas 2:9, dice: ellos reconocieron pues la misión que se me había confiado. Santiago, Pedro y Juan, considerados columnas de la iglesia, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de comunión. Nosotros evangelizaríamos a los paganos y ellos a los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire, hermano, hermana, después que estuvieron ahí 15 días platicando, hablando, al final dice que se despidieron y Pedro, Santiago y Juan, que son considerados columnas de la iglesia. ¿De cuál iglesia, hermano? ¿De cuál iglesia? Esto fue hace 2000 años. ¿De la iglesia Apóstoles y Profetas de hoy? ¿De la iglesia Luz del Mundo? ¿De la iglesia Pentecostal Unida o Desunida? ¿De la iglesia Adventista? ¿De la iglesia Roca? ¿De cuál? ¿De cuál? Solo existía una iglesia hace 2000 años. Y los principales, los que pasaban por columnas, los que sostenían a esa iglesia que Cristo fundó, eran Pedro, Santiago y Juan. Dice que le extendieron la mano a Pablo, a Bernabé y a Tito en señal de comunión, que estaba de acuerdo Pedro, Santiago y Juan con la enseñanza que ellos iban llevando a todas las comunidades paganas. Ya les decía en vez pasada, las comunidades paganas eran aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Nosotros, por ejemplo, hoy así nos dirían, paganos, porque somos pueblos que no pertenecían al pueblo de Israel. Entonces, ese es el deseo de Dios, que si tú vas a predicar la salvación, que sea de acuerdo con los cabezas, con los pilares, con los fundamentos de esta iglesia que Cristo fundó. Hace un tiempo había un hombre que se hacía pasar por sacerdote. Y otra vez digo, si fueran humildes nuestros hermanos, especialmente los apóstoles y profetas, que son los que traían a ese farsante, el finado Alcides Márquez, se andaba haciendo pasar por sacerdote, que había renunciado al sacerdocio y que había aceptado a Cristo y que hoy sí estaba salvo, y era un hombre vicioso, porque uno mismo del grupo del apóstoles y profetas me contó que una vez lo halló en un de esos lugares reservados, un chupadero, y me dice, pura mentira, me dije yo, ahí lo vi, y por desgracia lo mataron a puñaladas al final, seguro que no estaba predicando. Y este hombre gritaba, lloraba. Recuerdo que una vez lo escuché aquí en el Parque del Carmen. Decía que el papá, la mamá lo había maldecido, lo había desheredado, y lloraba, y eran montones de gente que creía en esa mentira, ese llanto falso. Alcides Márquez se llamaba el hombre. Y qué triste, era un engaño. Una vez lo halló el padre Emilio allá en la zona de Amapalita. El sacerdote, el padre Emilio, andaba celebrando misa ahí y oyó que estaba gritando en el parque y esperó que terminara. Al terminar se acercó y le dijo, mira, sí que vos sos sacerdote, enséñame tus credenciales. ¿Quiénes fueron tus compañeros de ordenación? ¿Qué obispo te impuso las manos? Tuvo que agachar la cabeza un momento y luego le dijo, no, pero yo estuve en el seminario unos días. ¿Quiénes fueron tus compañeros? Y al final dijo el padre Emilio que sí había estado en el seminario, porque le mencionó a algunos que el padre Emilio conocía, que ya eran sacerdotes. Pero ese era un farsante, no llegó a ser sacerdote. Y él le dijo, dice el padre Emilio, que le dijo a este hombre, mirá, le dijo, si vos podés predicar, hombre, hay libertad, pero no andes mintiendo, no andes diciendo que sos
sacerdote. Y recuerdo que hasta cassette andaban en ese tiempo, eran los cassettes, y salía revestido de sacerdote este farsante. Y muchísima gente lo siguió como verdadero. Y así hay tanta gente, que si esta gente fuera como Pablo, humilde, de verdad Dios se les reveló, se encontraron con Dios, quieren llevar una vida nueva, pues vayan, sean humildes. Vayan donde el sacerdote del lugar y díganle: mire, señor sacerdote, yo he sentido el llamado de Dios, yo quiero servir, yo quiero predicar para que la gente se salve. Y mire, yo lo que enseño es que María es una mujer cualquiera. De una vez te dije: sacerdote hermano, hijo, estás equivocado. Esa es la bendita entre todas las mujeres. Y eso está en la Biblia. Pero como no preguntan. ¿Por qué no preguntan? Porque no tienen interés de hacer de verdad la voluntad de Dios, sino de hacer un negocio. Y la carta a Timoteo, el capítulo 6 dice que para muchos la religión se ha convertido en un negocio. Y tristemente es cierto, tristemente es una realidad. Muchos solo piensan en sacar dinero, en hacer dinero. Y qué penoso es cuando hermanos de estos pastorcitos, ya cuando están bien galanotes, bien cholotones, bien comidos, hablan mal de la gente que los mantiene así bien cholotones y en buenos carros. De Agua Fría, bueno, ya murió un compadre, dice que él estuvo en la Fuerza Armada. Allá con el tiempo que salieron, detrás de él iban una noche de una velación, le pitó un carro nuevo y le dijo el apodo que le decían en el cuartel, pero él no conocía quién era, un hombre de corbata y bien galanote. Dice: ¡ah, Julanón! Le dice. ¿Y quién sos? Le dije: ¿no me conoces? Le dije: no, soy Julano. Y ya le dijo el apodo que le decían a él también en el cuartel. No, hombre, le dije, ¿te ha ido bien? Le dice: buen carro, bien tipo el hombre. No, le dice, hay que avivar estos majes, le dijo. Qué triste, hablar así de la gente, a quien bolseen, a quien le dan con sacrificios, a veces algunos hasta prestan para dar el diezmo a tiempo. Y dice mi comadre, la esposa de ese hombre: viera, compadre, me dice, qué mal me sentí vergüenza que ese hombre hablara así de la gente. Y así hay mucha gente que además de estar bolseando a los demás según con el evangelio, hablan mal. ¿Por qué? Porque no hay amor. No es de verdad que están sirviendo a Dios, sino a sus propios intereses. San Pablo dice: nunca he sido carga para nadie, y esta gloria me queda a mí, que he predicado sin buscar ganancias, sin buscar dinero. Y dice: ay de mí si no anuncio el evangelio. Esto es una obligación. Y él sentía esa pasión, pero no por intereses de dinero, de ganancias, con humildad. Aunque era un hombre sabio, fue donde Pedro, luego subió otra vez con Bernabé y Tito para plantearles lo que ellos enseñaban. Y al final, Gálatas 2:9, dice que Pedro, Santiago y Juan le dieron la mano en señal de comunión, que estaba bien lo que enseñaba, que siguiera predicando. Y Pablo siguió predicando hasta el final de su vida, hasta dar su cabeza por amor a Dios, por amor al evangelio, por amor a la salvación de los demás. Y miren ya este hombre, autorizado también por los pilares de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan. Dice Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. Oigan lo que dice: porque nunca dejé de anunciarles todo el plan de Dios. Cuídense ustedes mismos y todo el rebaño, pues el Espíritu Santo los ha constituido pastores vigilantes, o sea, obispos de la iglesia de Dios, que Él adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que después de mi partida, o sea, de mi muerte, entrarán en medio de ustedes lobos crueles que no perdonarán al rebaño. Incluso de entre ustedes mismos saldrán algunos difundiendo doctrinas perniciosas, malvadas, para arrastrar a los discípulos tras de sí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, hermanos, hermanas, esto de la gente ambiciosa, por desgracia, ha existido siempre. Y lo peor es ambicionar con las cosas de Dios. Dice Pablo: yo he trabajado
día y noche por darles a conocer el misterio de Dios, el reino de Dios, la palabra de Dios. Y hoy dice, los encomiendo a ustedes que son como los obispos, pastores vigilantes. Eso quiere decir obispo, los que vigilan que todo vaya bien, que cuiden el rebaño. No dice los rebaños, el rebaño, a cuya cabeza los ha puesto el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no yo, no cada quien, el Espíritu Santo. Los ha puesto como obispos, como vigilantes, como pastores que guíen al rebaño junto con Pedro. Pero él les dice, yo sé que después de mi partida se meterán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño, y de entre ustedes mismos saldrán. Y por eso no es extraño lo que les contaba de ese tal Alcides Márquez. Eso fue cierto, ya murió el hombre hace unos años, ya murió. No es extraño que alguien salga diciendo que fue obispo, que fue sacerdote y que blasfeme en contra de la iglesia. Lo triste va a ser cuando Dios lo llame a dar cuentas. Eso va a ser lo triste. Yo no quisiera estar en lugar de esas personitas, porque va a ser un juicio duro, sin misericordia, porque ellos no han tenido misericordia. San Pablo dice, yo sé que van a meterse entre ustedes gente mala, que enseñarán doctrinas perversas, cosas que no son así, cosas equivocadas. Y es más, de entre ustedes mismos saldrán. Cuando yo escucho tanto hermano católico que pasa a dar testimonio, cuando levantó la mano, hermano, cuando yo era católico, era bolo, era aquí, era allá y era ignorante. Lo último yo lo acepto, era ignorante, porque si no hubiera sido ignorante, hubiera dejado esos vicios luchando en la iglesia que Cristo fundó. Si se hubiera instruido, no lo hubieran llenado de confusiones y de dudas. Entonces, se fue porque es ignorante. Y la mayoría de católicos, tristemente, que se han ido de esta iglesia que Cristo fundó, es porque no la conocen. Hace unos años, unos 6 años quizás, vino un hermano a esta parroquia que fue 5 o 6 años protestante y era de los bravos. Tenía yo una hijada y le decía a mi padrino, donde mi padrino te voy a llevar para que te explique eso. Le decía, échame a tu padrino a ver si es que sabe. Yo no sé mucho, no lo sé todo, pero sé lo necesario para que juntos meditemos en este tema de la iglesia. Y recuerdo que al final tuvo que llegar él, pero llegó humilde. Una Biblia él, otra Biblia él. Tratábamos un sacramento con los textos bíblicos, tratábamos un mandamiento con los textos bíblicos. Y después le di el catecismo de la iglesia, le dije yo, estudie esta parte donde habla de la formación de la conciencia moral. Y le señalé donde leyera el catecismo de la iglesia. Después de la Biblia, el catecismo es lo que nos instruye a los católicos. Si queremos estar bien instruidos, palabra de Dios, el catecismo. Porque los que están autorizados para interpretar correctamente la Sagrada Escritura son los obispos junto con el Papa. Entonces el catecismo explica lo que dice la Biblia, algunas partes. Entonces ese hombre se fue, la siguiente semana regresó y le dije yo, ¿leyó lo que le dije? Sí, me dice, mire, yo nunca creí que en esta iglesia hubiera tanta riqueza. Y es que hermanos y hermanas, mucha gente se va de la iglesia porque no descubre la riqueza. Si usted piensa en esos que descubren tesoros, no los hallan encima del suelo, tienen que escarbar, tienen que profundizar. Así es la riqueza de la iglesia. Si solo la ve por encima, no sabe nada. Pero si empieza a perseverar, a escudriñar, a escuchar, a dar tiempo, a profundizar, entonces descubre el tesoro, la riqueza. A mí me da pena por muchos que se van, que dicen, allá voy a estar mejor, allá son mejores. Se deja el gran banquete completo en la iglesia que Cristo fundó por ir a buscar partecitas. En todas las sectas, digo en todas porque aún los luteranos no creen del todo que Cristo esté en la Eucaristía. Creen a su modo, pero estaba convenciéndome al otro día que un sacerdote anglicano según celebró, y no, porque todos pueden recibir según la comunión.
Y San Pablo dice, si alguno toma o come indignamente de este pan y de este vino, come su propia condenación. Porque el pan y el vino, después de consagrado, después que el sacerdote repite esas palabras que Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ya no es pan, ya no es vino, es el cuerpo y la sangre del Señor. Y si todo mundo en pecado mató a alguien, tuvo una relación prohibida y va a recibir la comunión, estamos seguros que, dice Pablo, recibe su propia condenación si no discierne que lo que recibe es el cuerpo de Cristo. Así que aún las iglesias estas, luterana, anglicana, no tienen plena convicción de lo que están haciendo. Aunque tienen sacerdotes y obispos, son casados, claro, esa es la gran diferencia, y no obedecen ya al Papa, pero aún ellos no tienen el banquete completo. Así que mientras todas las sextas, como 40,000 o más, están discutiendo la carta del menú, que es la palabra de Dios, la iglesia que Cristo fundó está disfrutando el banquete. Cada vez que recibimos a Cristo en la comunión, estamos ya alimentándonos de ese banquete celestial. Entonces, da tristeza cuando muchos se salen de la iglesia porque otros empezaron a sembrarles dudas y confusiones. Lo que decía Gálatas 1:6-9, no es que haya otro evangelio, lo que pasa es que algunos lo van deformando, lo van cambiando. Pero San Pablo dice, si yo mismo viniera a enseñarle otra cosa al revés, sea maldito. Y ejemplo, una de las enseñanzas que la iglesia nos ha dado, porque está en la Biblia, es que María es la bendita entre todas las mujeres. Y eso está en San Lucas 1:42. Bueno, en la Biblia Reina Valera está también en el versículo 28. Es admirable. Yo no sé cómo tantos hermanos separados hablan tan feo de la Virgen María, si la Biblia de ellos habla tan bien bonito. El versículo 28, además de decir que Dios está con ella, el Señor está contigo, dice, bendita tú entre las mujeres. Eso es el versículo 28, San Lucas 1:28. Pero el versículo 42 vuelve a repetir lo mismo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Y esa es una enseñanza que lleva 2000 años. Lo ha dado siempre la iglesia porque está basada en la Sagrada Escritura. Pero los que dicen que enseñan el verdadero evangelio hablan tan mal de la Virgen. Dicen que ella es como una mujer cualquiera. Y decía un hombre de acá que era malcriado, no sé cómo salió con Dios, ojalá lo haya perdonado el Señor. Pero decía que María era así como un vaso descartable de los que dan café en los velorios. Después lo botan, ya tomaron el café, lo botan y cualquiera puede pisotear. Qué triste. Ni de tu madre dirías eso, hermano, aunque no sea perfecta, aunque no sea santa. Entonces solo es de pensar un poquito, de razonar con un corazón un poquito que tenga amor de Dios para entender que María es la mejor discípula, es la corredentora. Dios Padre la utilizó para traernos al Salvador. Por eso esta iglesia es la que Cristo autorizó, es la que Cristo fundó y es la que ha permanecido hasta hoy. Y va a permanecer hasta que Cristo venga. Y le recuerdo lo que decía el padre Jorge Loring, un anciano que ya murió, y él subió un libro al chino. Él decía, no quiero morirme sin subir al internet este libro para salvarte. Así se llama el libro, para salvarte. Dice, para que los chinitos también se salven y puedan leer en su propio idioma este libro que es hermoso, decía. Y realmente es hermoso el libro, yo he leído un poco. Para salvarte, así se llama. Y en ese libro, en la parte que habla de la iglesia, el padre Jorge Loring dice que la iglesia podrá ser perseguida, combatida, pero nunca será vencida. Y muchos tienen esa meta. Cuando yo escucho hablar a todas las sectas en contra de la única iglesia, yo digo, es cierto, es acosada, perseguida, insultada. Al otro día, sin querer, estaba oyendo a un hombre, qué barbaridad para hablar blasfemias.
en contra de la iglesia. Que la ramera, que la prostituta, y un odio que les di, ese viejo gordo del Papa. Se ve que no hay amor, se ve que no hay amor. Y si no hay amor, dice que el cuerpo lo puede echar al fuego y de nada me sirve. Entonces, esta iglesia desde el principio ha tenido retractores, y desde la época de Pablo, a finales del siglo I de la era cristiana, dice: yo ya me voy a ir y sé que después que yo me vaya van a haber gentes malvadas, perversas, que van a inventar doctrinas equivocadas, y entre ustedes mismos saldrán. Y por eso ponen alerta a los encargados de las comunidades que existían en ese tiempo, a los obispos, a los pastores vigilantes. Esos son los obispos. Cuiden el rebaño, cuídenlo, porque es el Espíritu Santo que los ha puesto para que lo cuiden. Y desde que Dios mandó a Jesucristo, murió y resucitó, y se apareció a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo: sí, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Desde entonces, el Papa, que es un obispo, y todos los obispos tienen que cuidar esta grey, este rebaño, esta iglesia que Cristo fundó. Vamos a leer otro texto bíblico que está en este pequeño librito, es chiquito, el libro de Judas. Judas, hermano de Santiago el menor, porque Judas Iscariote no escribió. Yo creo que si hubiera escrito nos hubiera dicho: miren, aunque hagan cosas graves, no se vayan a ahorcar como yo. Quizás ayudaría a aquellos que se desesperan. Dice el librito de Judas, el versículo 17 al 20, dice así: pero ustedes, hermanos queridos, acuérdense de lo que les predicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, cuando les advertían: en los últimos tiempos habrá impostores. Oiga bien, habrá impostores que vivirán impíamente y a capricho de sus pasiones. Son los que introducen discordia, sextas, divisiones, y viven sensualmente y no poseen el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Son palabras duras también al final. Dice: no tienen el Espíritu de Dios. Viven sensualmente, o sea, para lo que sienten, para las cosas materiales nomás, solo ambicionando las cosas de esta tierra, aunque gritan que adoran a Dios, pero la realidad a veces es otra, tristemente. Entonces, este apóstol Judas les advierte: van a aparecer muchos impostores. Acuérdense de lo que le predicaron los primeros apóstoles. Manténganse firmes en esa enseñanza. Y mucha gente, claro, como no ha perseverado en la iglesia que viene desde los apóstoles, que es la iglesia que Cristo fundó, no sabe la enseñanza de los apóstoles. Cualquiera viene, les dice una cosa, les dice otra, explicadas al revés o a su manera, y creen que esa es la verdad. Otro texto bíblico, Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios 3, 10. Dice esto: de esta manera los poderes y potestades que habitan en el cielo tienen ahora conocimiento, por medio de la iglesia, de la múltiple sabiduría de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, hermanos y hermanas, este texto dice que a través de la iglesia, toda la gente, aún los poderes celestiales, descubren la sabiduría de Dios. ¿A través de qué? A través de la iglesia. ¿De cuál iglesia? Pues si pensamos en las 40,000 y fichas que hay, está difícil. Pero si pensamos desde hace 2000 años, ¿cuántas iglesias han existido? No es tan difícil descubrir a qué iglesia se refiere cuando dice que aún los poderes celestiales descubrirán por medio de la iglesia la sabiduría de Dios. Lo que les decía de ese hermano, no digo el nombre, es un hermano de esta parroquia hoy, un buen servidor, muy instruido. Me dice eso: no sabía que en esta iglesia había tanta riqueza, tanta sabiduría, tanto conocimiento. En él se cumplió esto que dice Efesios 3:10, descubrió
la sabiduría de Dios a través de la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica. Y dice Efesios 4:14, así que no seamos niños caprichosos que se dejan llevar de cualquier viento de doctrina, engañados por esos hombres astutos que son maestros en conducir al error. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alguno dirá, bueno, es lo que quiere es pelear. No, que usted sea humilde y reconozca si anda induciendo al error a otros. Que haga un alto, hermano, Dios le va a pedir cuenta. Y si es usted de los que está escuchando a esos que le enseñan errores, examine, pídale a Dios luz, discernimiento. ¿Y cómo no va a discernir usted que alguien está diciendo que todos los católicos van al infierno? ¿Usted cree que eso está bien de parte de Dios? Si usted oye a alguien que dice que María es una mujer cualquiera, ¿no es un error eso, hermano? Si usted oye decir que el Papa es la bestia, ¿y cómo va a ser bestia el hombre? No soy bestia ni yo ni usted, o ese que habla así de feo. Entonces, descubramos que esas personas que son, dicen, maestros en conducir al error. Y es que es admirable cómo el enemigo, cómo el espíritu del mal hace que la gente tenga esa capacidad para infundir miedo, para infundir esas dudas, esas confusiones. Recuerdo un muchacho, le dijo uno mayor que va a una de las sextas que hay aquí en esta comunidad, mira, le dijo, no andes yendo a la iglesia católica, le dijo, porque los católicos son los que mataron a Jesucristo, le dijo. Y ese muchacho como de unos 13 años me dice, ay hermano, me dijo, ando preocupado. ¿Y qué te pasa? Le digo yo. No, me dice que fulano me dijo que aquí los católicos es que mataron a Jesucristo. Me sonreí yo y le digo, decirle a ese que venga, yo le voy a explicar quién fue que mató a Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, lo que en sí, en general, llevó a la cruz a Jesús a la muerte fueron mis pecados, tus pecados, y que aún sigues en ellos. Eso hace sufrir todavía el corazón de Jesús. Nosotros decimos, no, los judíos lo mataron. Sí, a ellos les cae el palo, pero la muerte de Jesús fue por el pecado mío y tuyo. Enmendémonos y entonces el corazón de Dios ya no va a sufrir, ya no va a estar sangrando. Pero que un adulto le diga a un cipote adolescente de 13 años, le meta miedo de que los católicos mataron a Jesucristo. Bueno, yo me acordé porque como Caifás era el sumo sacerdote de ese tiempo, y Caifás dijo, San Juan capítulo 11, versículo 49 en adelante, San Juan 11:49 en adelante, dice que le dijo a todo el grupo reunido, mire, ustedes no entienden, es preferible, le dice Caifás, que muera uno solo y no que toda la nación perezca. Y dice la Biblia misma, Caifás tenía razón, dice, y él no habló porque él fuera bueno o malo, porque él fuera sabio, sino porque en ese tiempo estaba nombrado sumo sacerdote. Claro, sacerdocio del Antiguo Testamento. Con Jesús comienza el nuevo sacerdocio del Nuevo Testamento. Todos los sacerdotes de hoy son a semejanza de Jesucristo. Caifás todavía era del sacerdocio del Antiguo Testamento que comenzó con Aarón, sacerdocio de Leví. Entonces, ese hombre, yo me imagino que pensó en Caifás, que era sumo sacerdote, y entonces como hay sacerdotes en la iglesia católica, ese Caifás que era sumo sacerdote dijo que muera Cristo. Pero ese muchachito venía afligido. Yo le dije, decirle que venga, yo le voy a hablar con él. No, nunca vino. Y así mucha gente dice, no, los católicos son los que mataron a Jesús. Y muchos con esa mentira, con ese engaño, con esa duda, se lo llevan a cualquier secta. No, dice, los católicos son peligrosos y que ellos mataron a Jesús. Yo le digo a ese muchachito, mira, decirle que dé gracias a Dios si así piensa que los católicos mataron a Jesús, porque si no, no hubiera salvación. Si Cristo no hubiera muerto, no hubiera salvación. Y todos los que hoy son pastorcillos de cada secta no estuvieran comiendo de choto, hombre. No estuvieran tan gorditos como están y no anduvieran tan galanes, tan tipos, tan bien vestidos y bien carreados en buenos carros. Gracias a Caifás, aunque haya sido sacerdote del Antiguo Testamento, deben agradecerlo, porque él dijo, es mejor que muera uno solo. Y murió Jesús. Pero no solo porque él lo dijo, sino porque Jesús a eso venía. Y a mí me sorprende cuando leo, por ejemplo, San Juan, capítulo 10, hablando de esto mismo, 17, San Juan 10, 17. Miren lo que dice.
El Padre me ama porque yo doy mi vida para recuperarla de nuevo. Nadie tiene poder para quitármela. Soy yo quien la doy por mi propia voluntad. Yo tengo poder para dar la vida y para recuperarla de nuevo. Esta es la misión o el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Te alabamos. Mira, hermano y hermana, cuando alguien dice que los católicos mataron a Jesús, aprendas ese texto, San Juan 10:17. Jesús dice: nadie me quita la vida, yo la doy. Y cuando Pedro sacó la espada y quería defenderlo, dijo: basta, Pedro, si esto no tuviera que suceder, mi Padre enviaría una legión de ángeles y nada de esto pasara. Pero era la voluntad del Padre que esto sucediera. Así que es deshonesto cuando un hermano protestante le siembra miedo a la gente sencilla, diciéndole que los católicos mataron a Jesús, que los sacerdotes mataron a Jesús. Insisto, hay sacerdocio del Antiguo Testamento que terminó con Caifás y todos los de ese tiempo, pero comienza el nuevo sacerdocio con Jesús, que es el primer sumo sacerdote. Si alguno quiere ver eso, está en Hebreos capítulo 5, del 1 en adelante. Ahí dice que Jesús es el sumo sacerdote y todos los demás son elegidos de entre los hombres para ver en aquellas cosas que nos acercan a Dios y que nos llevan a Dios. Entonces, queridos hermanos y hermanas, para ir finalizando, solo quiero leerles algunos textos bíblicos donde habla de la iglesia. Es fácil, miren, con estos telefonitos que ya son medios inteligentes, yo busqué la palabra iglesia y salieron 94 resultados. Si usted hoy escribe una palabrita y fíjense que la primera cita bíblica que sale es San Mateo capítulo 16 versículo 18. Fue el primer texto que leímos en el programa pasado. Lo que Jesús le dijo a Pedro: yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es la primera. ¿Cuál iglesia? Pues la única. Segundo texto, Hechos 5:11. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y todos cuantos oyeron esto creyeron. La iglesia. ¿Cuál iglesia? La única que existe y existía en ese tiempo. Y luego, otro texto bíblico, Hechos 8:1. Saulo aprobaba su muerte, la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Este texto habla de la persecución que comenzó en contra de la iglesia después que murió San Esteban. Otro texto, Hechos 8:3. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. ¿En cuál iglesia hacía estragos? En la única que existía y existe de verdad como iglesia de Cristo. Entraba por las casas, se llevaba por la fuerza hombres y mujeres y los metía a la cárcel. Otro texto, Hechos 9:31. Las iglesias por entonces gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y se edificaban y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de la consolación del Espíritu. Otro texto que habla de la iglesia, Hechos 11:22. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Otro texto bíblico que habla de la iglesia, Hechos 11:26. Y en cuanto le encontró, le llevó a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año enseñando en la iglesia y adoctrinaron una gran muchedumbre en Antioquía. Fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Y hermanos, siguen un sinnúmero de textos bíblicos que hablan de la iglesia, la iglesia, la iglesia. ¿Cuál iglesia? Le pregunto, ¿cuál iglesia, hermano, hermana? ¿Cuál? Hace 2000 años no existía. Pentecostales unidos, Asambleas de Dios, Pentecostales desunidos, Apóstoles y Profetas, Sabatistas, Roca de Salvación, el Sombrero de Jesucristo, y tantos nombres que son bonitos, cada quien lo inventa para que pegue, dice, y hacen su propio grupo. Y esta es la iglesia que Cristo fundó. Pero cuando habla de la persecución a la iglesia, que la iglesia gozaba de paz y de muchas cosas buenas, de la simpatía del pueblo, ¿a cuál iglesia se refiere?
a la única que Cristo fundó sobre Pedro. Y miren, hermanos y hermanas, ese mismo hombre que les digo que decía que yo no sabía nada, y realmente yo no sé. Dice que en su grupo donde estaba, en los 5 o 6 años que perseveró, se dividieron, como sucede en la mayoría de sectas, tristemente. Las sectas protestantes crecen dividiéndose. La iglesia que Cristo fundó crece cuando lucha por vivir unida. Entonces, dice que se dividieron y él se fue con los resentidos, con los que se salieron. Y dijeron a trabajar duro, hicieron una casita y dijeron, esta iglesia le vamos a poner este nombre. Y el día que la inauguraron, dijo uno de ellos, esta es la iglesia que Cristo fundó. La habían hecho así ya 2 meses y Cristo no vino hace 2 meses, hermano, hermana. Entonces ojalá la reflexión de la palabra nos ayude a todos a caer a la cuenta que Dios quiere un solo rebaño, porque es un solo pastor y que Él es solo una cabeza. Y si Efesios, la carta a los Efesios dice que Él es cabeza de la iglesia, ¿de cuál iglesia, hermano? ¿De su iglesia? Entonces las otras 39,000 sextas que se llaman iglesias están sin cabeza, están descabezadas. Una sola iglesia, porque Cristo es una sola cabeza. ¿Que todos somos hermanos? Sí. Yo cuando alguien quiere discutir conmigo le digo, mira, si me ves como hermano y tratas de amarme, nos vamos a salvar. Pero si me ves como tu enemigo y me mostrás odio, te vas a condenar, hermano. Yo siendo honesto, cuando oigo hablar esas blasfemias de parte de algún hermano, me cuesta amarlos. De veras les digo, me cuesta amarlos. Recuerdo que dije una vez de un muchacho que le falta un brazo, que estaba hablando las barbaridades de la Virgen y de la Eucaristía del cuerpo de Cristo. Yo dije, ese hombre, en vez de faltarle el brazo, lo que debería faltarle es la lengua. ¿Por qué? Porque si no tuvieran la lengua, muchos de esos hermanos no blasfemaran de la manera que lo hacen. ¿Y saben cuál es mi temor y mi preocupación por tantos hermanos que hablan mal de las cosas sagradas? Es lo que dice San Mateo 12:32, que cualquier pecado, cualquier ofensa será perdonada. Aún contra el Hijo de Dios será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra. Ese pecado permanece para siempre. Y cuando yo oigo varios hermanos que han estado en cualquier secta, pero que hoy andan bolos, porque perseveran un tiempo y luego siguen en el vicio, por desgracia. Ojalá que dejan su vicio para siempre, por su bien. Y he oído como a 3 o 4 hombres y viejos, peor, adultos en años ya, y dice, aquí está la sinagoga de Satanás. Decirle así a la casa de Dios, donde está Él presente en la hostia consagrada, eso es una blasfemia. Porque por la acción del Espíritu Santo, ese pan se convierte en la presencia de Dios. Que cualquier bocón malcriado diga allá afuera que es de la sinagoga de Satanás, hermano, es una blasfemia. Y eso, de verdad le digo, lo dice San Mateo 12:32, no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Así que les invito a aquellos que ya están fuera de la Iglesia Católica a no blasfemar, por lo menos. Busquen a Dios de corazón. Si creen que ahí están bien, Dios les perdonará el hecho de dividirse. Pero tratemos de vernos como hermanos. No nos veamos como enemigos. Si usted cree en Dios, yo creo en Dios. Yo trato de hacer la voluntad de Dios y usted también. ¿Por qué vamos a vernos mal? Somos hermanos. Y ojalá algunos fueran aprendiendo más y más que somos hermanos. Recordarles que este programa va a estar transmitiéndose siempre en un día establecido ahí, que los hermanos irán indicándoles, conociendo nuestra fe, conociendo la iglesia. Les insisto, hermanos, si no conocemos la enseñanza de la iglesia, muchos van a seguir yéndose a buscar, diríamos, migajas teniendo el pan completo, a buscar cosas que le falta mucho para hacer totalmente la enseñanza de Cristo. Así que les suplicamos en nombre del Señor que aparte en esos momentos nos vayamos instruyendo,
si han escuchado el tema de hoy, van a descubrir que no es enseñanza mía, es la palabra de Dios, y además según la interpretación de esta iglesia que Cristo fundó y que se ha mantenido a pesar de todas las dificultades ya 2000 años. Así que ánimo, instruyamos, conozcamos nuestra iglesia para amar más a Cristo, que es la cabeza de esta iglesia. Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. Soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa,
digo con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, El Salvador y Costa Rica, cantan con los mexicanos. También en Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos. En Ecuador, en Paraguay y en Uruguay los boricua y los haitianos. Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos. En Bolivia, Venezuela y Panamá cantan con Colombia. Católico soy, Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos.